Estimadas hermanas y hermanos, lectores del blog El Santo Nombre. Queremos contribuir de alguna manera a estos días especiales de confinamiento, de cuarentena, leyendo algunos capítulos del libro La Oración de Jesús o del libro Desde la Ermita, intentando luego comentar algunos párrafos que nos parecen especialmente relevantes. Así que vamos a poner manos a la obra, esperando que sea de utilidad para ustedes. En el libro La Oración de Jesús, en la última edición de diciembre de 2019, que es esta, en la página 115, vamos a leer un capítulo breve que se llama Entrenar la mirada. En términos generales, entiendo lo que se plantea en cuanto a realizar las actividades diarias como si fueran una liturgia, es decir, con respeto, reverencia y atención. Pero no logro trasladar eso que comprendo a mi vida diaria. ¿Podría comentarme algo que me facilite hacerlo parte de mi vida? Lo intentaré. Si no podemos completarlo hoy, lo haremos en otras conversaciones. Antes que nada, advierte que cuando uno ingresa a la capilla para alguna celebración litúrgica, lo hace con el convencimiento de que Dios está presente allí. Se encuentra al fondo del templo la luz que indica la presencia del Santísimo, y uno se comporta de manera reverencial, con especial respeto. Eso está muy bien. Pero la vida diaria se ha desacralizado. Sin darnos mucha cuenta, consideramos que Dios está más presente en un lugar que en el otro. Y si bien la forma consagrada implica una presencia sacramental de Dios, no es menos cierto que Él se halla presente en toda su creación de diferentes maneras. Todo lo que existe está sostenido por la acción divina, es su obra. Te diría que lo primero es empezar por atender a la presencia, conectar con esa presencia no como una idea, sino como una sensación perceptible en ti mismo. Hacer real una mirada que se da cuenta de lo sagrado trascendente discurriendo en todo. Si puedes ver las cosas, las personas y el mundo en general, de ese modo, irá siendo más sencillo actuar de manera reverencial, transformar las acciones en liturgia personal. Comienza tomándote 1 minuto o 2, no te pido más. Unos instantes para ejercitarte en atender a lo que te rodea de un modo particular. Siéntate, relaja un poco el cuerpo, mira lo que hay en tu habitación. Percibe el aire que entra y sale de tu cuerpo. Atiende 1 segundo a los sonidos que te rodean. Esos que vienen de afuera, distínguelos. Intenta estar allí como si estuvieras
en cámara lenta. Fíjate en ese rayo de luz que ilumina las motas de polvo o diferencia el sonido del reloj en la pared que brinda un ritmo particular a la escena. Trata de poner tu intención en conseguir una mirada poética sobre todo lo que hay ante ti. Es un modo de situarse, una manera de escuchar. La belleza de la creación de Dios y su poesía están rodeándote. No hay que inventarlas. Pero hemos opacado tanto el brillo de la luz con nuestras divagaciones que necesitamos entrenarnos nuevamente para percibir lo poético en todo. Poesía, que si me permites decirlo, es la manifestación patente del amor de Dios. En medio de las rutinas y preocupaciones, esto no es fácil, pero puede hacerse si te dejas convencer por lo que te digo. Ese convencimiento te dará la fuerza para apartar unos minutos cada día o varios minutos en diferentes momentos de la jornada, para ejercitarte en esta forma de oración, en esta especie de meditación con la percepción. El otro día, en medio de la ciudad, inmersos en el ruido, cruzábamos la avenida transitada por voraces vehículos que se detenían a regañadientes en los semáforos. Tuvimos que detener nuestro caminar al borde de la acera. Aproveché para respirar hondo invocando a Cristo. Y entonces vi cómo pasaba el vehículo velozmente, con un perro blanco asomado a la ventanilla, y cómo el viento le mecía la pelambre y entrecerraba sus ojos para protegerlos del aire. Y de pronto, todo el ruido y el color y el movimiento estridente de la ciudad fue el marco propicio para que se manifestara allí lo sagrado. Esto detonó la percepción de la belleza, que comenzó a expandirse a todo lo que miraba. Todo ese fluir aparentemente caótico cobraba sentido para esa mirada, en cierto modo enamorada de lo que veía. Uno diría que la coherencia del plan de Dios allí se manifestaba y que de forma inexpresable la salvación frente a mí se desenvolvía. Es a este tipo de experiencia a la que necesitas acceder con cierta frecuencia, para que se te facilite actuar en la presencia. No es difícil entonces que tu hacer sea minucioso y reverente, como adecuada a la liturgia. Puedes encontrar la condición adecuada en tu espíritu para vivir oficiando, para que la acción más nimia se torne significante. Puede uno descubrir la Eucaristía cósmica
que anima lo que existe, y sumarse a ella como acólito dichoso, participar con la propia vida en un coro de continua alabanza. Bien, hermanas y hermanos, en este capítulo que acabo de leer, según lo que se me explicó en su momento y según mi propia interpretación, se habla de la necesidad de adoptar una cierta postura, un emplazamiento interior ante la propia percepción, una ubicación mental y del corazón ajena a la divagación continua. Ese diálogo interior permanente, esa cacofonía interminable de pensamientos, es lo que más opaca nuestra mirada. Y ese opacamiento de la mirada, esa especie de neblina que los pensamientos ponen entre nosotros y el mundo, son aquello que viene a desacralizarlo, a quitarle lo sagrado a todo lo que existe. No hay que hacer un particular esfuerzo para percibir lo sagrado. Lo único que hay que hacer es quitar el velo que la mente pone a la percepción. Hay un comentario sobre esto que me parece relevante, que tiene que ver con la acción de la memoria y con esa especie de dar por sentadas las cosas. Si cuando voy a mirar algo, lo miro desde la memoria, lo doy por sentado y ya no lo observo. En realidad estoy como proyectando lo que he memorizado de ese objeto, de esa situación. Es como si en vez de mirar la flor nueva que hoy ha florecido en mi jardín, yo mirara aquella otra flor que alguna vez percibí. Y ya con ese antecedente en la memoria, voy proyectando sobre todas las otras flores que veré en el futuro. No hay un ver real, despejado, desnudo de interpretación, una mirada limpia. Entonces, para adoptar esa postura que es necesaria a fin de percibir lo sagrado en todas las manifestaciones, que es lo que llamamos la divina presencia o el toque de su gracia, o el aroma que el amado ha dejado en ese lugar, según distintas expresiones de distintos místicos. Para poder adoptar esa posición interior del alma, necesitamos una especie de freno al apresuramiento constante en el cual vivimos. Estos días de confinamiento, curiosamente, podrían servirnos para eso. Pareciera hoy sobrar el tiempo. Aprovechemos estos días difíciles, por ejemplo, para esto. Se me aconsejaba, en torno a este tema, hacer más lentos los movimientos y adoptar el tono que se adoptaría en la liturgia. Me levanto, me higienizo, me visto, preparo el desayuno, para lo cual pongo el mantel en la mesa, pongo la taza, corto el pan, preparo un dulce, etc. Esos movimientos y esas acciones no tienen por qué ser hechas a la apurada. Cuando nos guía la prisa, nos perdemos la sustancia misma de la vida. La prisa hace que pasemos por encima de las cosas
Y lo peor es que perdemos lo que está en las cosas, que es Dios mismo. Él está en todo. Nuestros sentidos espirituales están adormecidos, como decíamos en alguna otra ocasión. Están adormecidos porque priman en nosotros los sentidos físicos. Pero resulta que el alma tiene los mismos sentidos en su versión espiritual. Si hacemos silencio, si nuestros movimientos se tornan reverentes y parsimoniosos, si en algún momento del día, no digo siempre, podemos adoptar la actitud que adoptaríamos en plena ceremonia litúrgica, si nos hiciéramos conscientes de que la vida no es algo ordinario, de que la existencia es una maravilla sin fin. Mi maestro solía decir, ¿cómo es que existe la existencia? ¿Qué cosa es esto de que estemos aquí? Él no lo preguntaba ignorando la creación, el origen de todo en Dios, etc. Él me quería hacer caer en cuenta de lo extraordinario de la existencia misma. ¿Cómo es que algo existe? ¿No es esto extraordinario? Para que esto no sean palabras vacías, sino que para que se transforme en una experiencia personal, que nos abra a la mirada poética que los sentidos espirituales tienen ya de por sí, necesitamos esta especie de cámara lenta. Es parte del entrenamiento. Es parte de volver a acostumbrarnos a lo que originalmente nos era natural cuando éramos niños. Cuando éramos muy niños, esto era lo natural, el maravillarse de continuo de todo y de todas las cosas. Después los pensamientos, las creencias culturales, los mandatos sociales, lo que se nos dijo acerca de nosotros y sobre todo el ejemplo que los demás nos daban mediante su ansiedad constante, su angustia, su violencia de carácter, sus temores permanentes, nos fueron mostrando un mundo peligroso, hostil, vacío de la presencia de Dios. Un mundo hostil, repito, en el cual todo parecía depender de nosotros, de lo que nosotros hiciéramos. Y si hacíamos mal o si hacíamos menos de lo debido, se venía la catástrofe. En cambio, al abrir los sentidos espirituales, la poesía, la belleza de la creación se manifiesta y nos muestra un significado latente y palpable en los acontecimientos que van discurriendo. Hay momentos más propicios que otros. La soledad puede ayudar, el silencio, el respirar tranquilos, sobre todo el tratar de ver sin proyectar. Una cosa es ver y otra es sobreimprimir a lo visto la memoria. Son temas de mucho interés, ¿verdad? No quiero extenderme mucho, porque mucho se me habló de esto. Esta mirada, cuando se abre al amor de Dios, cuando en cierto modo nos desnudamos de lo que creemos que va a ser este día que se inicia, cuando dejo de dar por sentado a esa persona que desayuna conmigo, a esa otra, cuando descarto que siempre va a decir lo mismo, cuando me abro a la novedad, se produce una apertura poética que es en sí misma una forma de oración, porque es comunión.
comunión con la presencia de Dios y con los que nos rodean. No me extiendo porque en estos tiempos también es difícil mantener la atención para todos y se perdería lo esencial. Si tienen interés en este tema en particular, pueden agregar algún comentario y vemos de continuarlo. Hermanas y hermanos, no tengamos miedo. Dios está con nosotros, con todos. Que Jesucristo nos dé la gracia de la paz del corazón. Un abrazo para todos.